En esta ocasión yo tengo un lindo chal que les voy a compartir para que ustedes hagan en su casa. Le he puesto de nombre Bonel por el nombre de la lana que voy a utilizar. Se llama lana Bonel, con la que voy a trabajar la parte del chal. Hay 150 gramos y para poder completar voy a tejer el borde con otra lana que se llama sedita, ya que fue el único ovillo que encontré y me gustó mucho. Como les había indicado, con la otra lana vamos a tejer la parte grande del chal y el borde. Voy a completar con esta lana que es muy parecida en cuanto al color, ¿sí? Es una lana muy bonita y se llama sedita. Para poder completar mi chal, ya que la otra lana pues desgraciadamente era la última que había, estaba agotada, pero como me encantó quise aprovecharla de alguna manera. Y las tejedoras debemos hacer esto, buscar alternativas cuando vemos que nos va a faltar lana pero no hay de la misma, ¿sí? Y voy a tejer mi chal con este crochet número 5. Voy a empezar tejiendo 7 cadenas. Ya saben que el primer nudito no cuenta, así que vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a subir en la última cadenita con 2 cadenas, que sería mi primer punto, y sigo tejiendo sobre cada cadena un punto alto. Terminé la primera vuelta con 7 puntos y de regreso hice otra vuelta más, es decir, tienen que estar 2 vueltas de 7 puntos altos. Ahora voy a tejer 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y subo 2 cadenas que serían el primer punto. Al lado voy a tejer en la siguiente cadena punto alto, completando así las 6 cadenas con 6 puntos altos. Y en el primer punto alto del grupo de puntos tejidos, ahí voy a hacer uno más, así 2, 4, 6 y 7. Ahora voy a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3, y me voy al medio, 1, 2, 3, hago medio punto y tejo 3 cadenas. Me voy al primer punto y ahí tejo un punto alto. A partir de este punto yo necesito sacar los 6 puntos de lado, como está acá, pero como no puedo tejer cadenitas en la base como lo hice acá, voy a hacer lo siguiente: hago mi lazada y me voy al espacio donde está este punto, ¿sí? Ahí mismo voy a tejer, pero como que estuviera haciendo un punto alto triple. Voy a sacar 1, 2 y 3. Hago mi lazada y en esta cadenita primera, donde hice la primera lazada, voy a tomar esa cadenita, tomando en cuenta que estén los 2 hilos, que mi crochet haya pasado los 2 hilitos de esa base. Saco y tejo 1, 2, 3, lazada, me voy a la base, veo que estén tomados los 2 hilitos, que sería mi cadena, paso y tejo 1, que sería la cadena, tejo
1 y 2, que sería el punto alto. Y si ven cómo queda, aquí tengo ya 4 puntos, me faltan 2. Hago mi lazada, me voy a la base del punto, viendo que estén los 2 hilitos porque sería una cadenita, equivale a una cadena. Entonces tejo 1, 2, 3 y están 5 puntos. Ahora vamos, lazada, me voy acá, que estén los 2 hilitos que equivalen a la cadena, paso, hago la cadena y hago mi punto alto. 2, 4, 6 y vamos a hacer el último. Lazada, me voy a la base que sería nuestra cadenita, paso, cadena y mi punto alto. Y ya ven cómo queda. Queda igualito que acá. Compruebo que estén los 7 puntos, 2, 4, 6 y 7. Doy vuelta al tejido y me voy a regresar subiendo con 2 cadenas y sobre cada punto otro punto encima. Listo. Ahora ya hice 7 puntos altos sobre los 7 anteriores y voy a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Paso al siguiente grupo de puntos, que están 7 obviamente, y tejo punto alto sobre punto alto. Es decir, acá tengo otros 7 puntos igual que acá. Ya tengo mi primer juego. Ahora voy a hacer lo mismo para que vaya creciendo mi chal. Tejo 6 cadenas, 4, 5 y 6. Doy vuelta al tejido y subo con 2 cadenas, que sería el primer punto, y sigo con los demás puntos sobre las cadenitas. Siempre vamos a tomar en cuenta que de este lado, esta como alita podría decirse de cada lado, va a tener 6 puntos altos fuera, ¿sí? Estos son los que están fuera, 3, 6, y completar el séptimo con el primer punto sobre punto de acá. Ahora voy a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3, me voy a ir al medio, 1, 2, 3, tejo medio punto, tejo 3 cadenas y voy a tejer 7 puntos en el centro. Como aquí dejé 5 cadenas, con el punto de cada lado completo los 7. Entonces vamos, están aquí las 3 cadenas y voy un punto alto, y acá completo las 5 cadenas, y sería con este 7. Siempre vamos a trabajar con grupos de 7 puntos altos. Aquí ven ustedes en el centro, ya tengo 2, 4, 6 y 7. Ahora voy a tejer 3 cadenas y me voy al medio, 1, 2, 3, y tejo medio punto, 3 cadenas, me voy a la primera cadenita de este primer punto y ahí voy a hacer el primer punto que me corresponde para sacar los 6 más del lado de acá. Y de la forma que les indiqué en el cuadro anterior, vamos, lazada, me voy al mismo espacio donde tejí este último punto y tejo
como si estuviera haciendo un punto triple, pero este primero sería la cadenita. Ahí está 1 y 2, este es mi punto, hago lazada y ahí tomo estos dos hilitos que vendrían a ser la cadenita, paso, hago la cadenita y este sería el punto. Estamos 3, hago lazada, me voy a la base tomando los dos hilitos, paso, cadena, punto y listo. Están 4, me voy a la base, paso, así. Así. Voy a la base, paso y mi punto. Estamos 3, 6 y falta el último. 1, me voy a la base, paso, 1, 2 y 3. Y ahí están mis 7 puntos. Doy vuelta al tejido, subo con 2 cadenas y sobre cada punto anterior voy a tejer un punto. Están 7 puntos y voy a tejer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y voy a pasarme al grupo de acá tejiendo punto sobre punto. Sí, aquí están 7 puntos, por lo tanto acá también voy a tener, o sea, cada grupo es de 7 puntos. Es muy fácil si ustedes ponen atención. Aquí nos tocaría 5 cadenas y nos toca el último grupo de puntos altos, que serían 7, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Si ven cómo va quedando, amigas, ya se va formando la base de nuestro chal, porque va a ir creciendo de la misma manera y vamos a tener una especie como de triángulo, ¿sí? Siempre vamos a repetir 2 vueltas, es decir, de ida y regreso, para que sean 2 vueltas de 7 puntos. Donde veamos que esté los puntos enganchados acá, es decir, 3, medio punto y 3, ahí nos toca 5 cadenas, siempre. Y luego, donde veamos obviamente los puntos altos, vamos a repetir puntos altos. Esta vuelta nos ha tocado hacer con 5 cadenas. Ahora la de regreso nos va a tocar hacer con las cadenitas que se enganchan con medio punto. Y así vamos creciendo en una forma alternada nuestro chal. Ahora nos tocaría volver a hacer el motivo y vamos a tejer 6 cadenas. Voy a dar vuelta al tejido y subo con 2 cadenas para seguir con los puntos altos. Que como les dije, 6 van a quedar fuera y 1 dentro.
es decir, 3, 6 y 1 dentro, que sería punto sobre el primer punto. Ahora nos toca hacer 3 cadenas, contamos 1, 2, 3 y ahí medio punto, 3 cadenas, me voy acá al primer punto y completo en las 5 cadenas 5 puntos más. Siempre que veamos las cadenitas, quiere decir que ahí nos toca punto alto en las vueltas que sean de regreso. Así, amigas. Y como aquí ya no podemos tejer cadenas en este lado, vamos a hacer lo que hicimos anteriormente. Lazada, vamos al mismo espacio y vamos cadena, y este sería el punto. Lazada, me voy a la base, veo que estén los 2 hilitos, que sería la cadena, y tejo cadena y punto alto. Voy a la base, paso, cadena y punto alto. Lazada, voy a la base viendo que estén los 2 hilitos, paso, punto alto. Vamos viendo, están 2, 3, 5, nos faltan 2. Me voy a la base, ahí, paso, cadena y mi punto alto. Lazada, me voy a la base, paso, cadena y el punto alto, y está completo este lado. 3, 6, 7. Doy vuelta al tejido y me regreso tejiendo punto sobre punto. Como aquí están las cadenitas separadas por el medio punto, quiere decir que nos toca tejer 5 cadenas después de los 7 puntos. 7 puntos, 5 cadenas. 7 puntos, 5 cadenas. ¿Sí? Y así terminamos esta vuelta. Miren, amigas, cómo va creciendo ya gradualmente. Ya está más ancho. Sí, y de la forma que les he ido indicando, que no es difícil. Yo les voy a dejar en mi blog un diagrama para que ustedes lo sigan en el caso de que no me hayan entendido. Estamos ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y vamos por la vuelta 14. Nosotros necesitamos tejer 18 motivos de los mismos. Entonces completemos, amigas, ahorita estamos en el 14 y vamos a hacer 18 motivos, como les repito, para terminar nuestro trabajo y ponerle un bonito borde. Bien, amigas, miren cómo ya está bien bonito. He completado mis 18 motivos y miren cómo queda como graditas. Para saber que están las 18 completas, ustedes se van a dar cuenta por estas graditas, como les digo yo. Así, a partir del primero, vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16 y
18 graditas, 18 motivos. Este lindo chal es como un Lego donde ustedes van repitiendo lo mismo. A partir de la segunda vuelta ustedes repiten lo mismo a cada lado. No es difícil, amigas. Y cuando ya está terminado nuestro lindo chal, queda precioso. Ahora pongan mucha atención. Vamos a tejer a partir de aquí 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Voy a irme acá al ángulo entre bloque y bloque. Ahí tejo medio punto y vuelvo a hacer lo mismo, 12 cadenas. Once y 12 y me voy al ángulo siguiente entre bloque y bloque y así voy a tejer 12 cadenas en el ángulo de cada bloque con medio punto hasta llegar al inicio, o sea, al ángulo del primer bloquecito. Ya cuando lleguemos aquí les voy a indicar cómo deben pasar al otro lado. Ya terminé de ponerle 12 cadenitas a esta parte de estas graditas. Ahora estoy en el medio, en el primer bloque donde empezó mi chal. Ahí voy a tejer 18 cadenas. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Esta colita, este hilito que nos ha quedado aquí en el bloque del principio, luego la vamos a perder, así que no se preocupen. Me voy a ir al siguiente ángulo y cierro con medio punto. Y asimismo me voy a ir todo este otro borde tejiendo 12 cadenitas y uniéndoles aquí en esta parte, en la gradita, ¿sí? Hasta llegar aquí y les indico qué más hay que hacer. Ya terminé de tejer 12 cadenitas y unirlas en cada gradita. Ahora voy a tomar la primera cadenita del último punto y ahí hago medio punto. Y seguido obviamente medio punto sobre cada punto anterior. Como son 7 puntos altos, es obvio que nos tiene que salir 7 medios puntos, ¿sí? 7 medios puntos sobre cada punto anterior. Ahora, aquí nosotros de separación tenemos 5 cadenitas, por lo tanto dentro vamos a tejer 5 medios puntos, así, 2, 3, 4 y 5. Y luego obviamente medio punto sobre cada punto anterior y vamos a ir alternando toda esta parte que es ya la parte planita de nuestro chal. De esta forma, 7 medios puntos sobre los puntos anteriores y 5 dentro de las cadenitas. Una vez que terminé de hacer mi vuelta de medio punto, poniendo 5 medios puntos dentro y 7 medios puntos, uno sobre cada punto anterior. Esta vuelta es facilita porque vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer medio punto sobre cada medio punto anterior. Terminé de tejer mi segunda vuelta de medio punto en la parte planita de mi chal y vamos a hacer una vueltita más. Una vez que terminé de tejer 3 vueltas de medio punto, hice otra vuelta con 3 cadenas, me salté un espacio y en el siguiente punto deslizado. 3 cadenas, salto un paso al siguiente punto deslizado, tal como estoy haciendo aquí,
que ya llego al final. Así, 1, 2, 3, paso 1 y en el siguiente punto deslizado. 1, 2, 3, salto este y voy al siguiente con punto deslizado. 2, 3 y punto deslizado. Ahora, este es el último punto, pero tengo 3 espacios, ¿sí? Entonces voy a hacer lo siguiente: 3 cadenas y voy a saltarme los 2 y en el último tejo el punto deslizado. Ahora vamos a trabajar las cadenitas de aquí y me voy a deslizar hacia acá, hacia abajo, así, 1 y 2, ¿sí? 2 puntos deslizados para empezar. Dentro de las cadenitas vamos a tejer 16 medios puntos y vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Para saltar al siguiente espacio voy directo, ¿sí? No hago nada aquí en el centro, sino que voy directo y sigo tejiendo. Dentro de cada espacio donde están las cadenitas vamos a hacer 16 medios puntos hasta llegar al inicio, donde les voy a indicar cuántos medios puntos deben poner. Ya he tejido el primer lado con medios puntos dentro de las cadenitas, 16 medios puntos, todo este borde. El bloquecito del medio va a tener 24 medios puntos dentro de las cadenitas, ¿sí? Y luego voy a seguir tejiendo normalmente 16 medios puntos dentro de los espacios donde están las cadenitas hasta llegar al inicio. Ya hemos llegado al tope, ¿sí? Al otro lado de nuestro tejido. Y lo que vamos a hacer es, en esta cadenita siguiente, cerrar con punto deslizado y vamos a rematar, porque voy a cambiar de lana. Voy a irme al comienzo, que sería el lado de acá, para empezar a hacer el borde. Ahora, lo mismo que yo voy a hacer ahorita van a hacer ustedes, ¿sí? Ya rematé en la parte del otro extremo y comienzo obviamente por acá porque nos va a dar la parte derecha. Ustedes van a tratar de comprar 250 gramos de lana, ¿sí? En este caso yo adquirí una que estaba en oferta y no era suficiente, por eso traté de conseguir un color que sea lo más parecido posible. Y vamos a empezar con el nudito de inicio, ¿sí? Y me voy a las primeras cadenitas. Voy a bajar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahí empiezo mi trabajo, ¿sí? Empiezo mi borde. Y voy a subir con 2 cadenitas, que sería el primer medio punto, 1 y 2. Seguido voy a hacer 2 medios puntos. Ahora, pongan atención. Voy a tejer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a hacer 3 lazadas y me voy al centro entre los 2 espacios de las cadenitas. Aquí vamos a tejer así: 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí?
Ahora vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a hacer 3 lazadas y vamos a saltarnos 1, 2 y 3 espacios. Y vamos a tejer asimismo las 5 lazadas. 1, 2, 3, 4 y 5. Seguimos con 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3 espacios y las lazadas. 2, 3, 4, 5. Hacemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. 3 lazadas. Vamos al tercer espacio. 1, 2, 3. 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, 3 lazadas y volvemos a saltarnos al tercer espacio. 1, 2 y 3. Aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Miren cómo queda, amigas, la primera parte de nuestro borde. Sí, ahora nos toca hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Hacemos 3 lazadas y nos toca irnos al centro otra vez. Ahí vamos a tejer las lazadas que forman este punto bien alto, ¿sí? Y ahora vamos a alternar. En un espacio tejemos los puntos altos con cadenitas y en el siguiente cambiamos de motivo. Tejemos 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a irnos a la mitad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí hacemos medio punto y volvemos a tejer 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4 y 5. Volvemos otra vez a hacer el motivo con el que empezamos. Y vamos 1, 2, 3 lazadas, vamos al medio tejiendo 1, 2, 3, 4, 5. 5 cadenitas, 3 lazadas y nos saltamos 3 espacios. 1, 2, 3. Ahí tejemos el punto alto con 5 lazadas. Luego nos tocaría 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5. Luego tejemos el punto alto y así llegamos hasta acá, igual que hicimos aquí. Tienen que tomar en cuenta que estén 6 puntos altos para tejer 5 cadenas y en el siguiente espacio ir a la mitad, ¿sí? O sea, pasar 8 medios puntos, hacer medio punto, 5 cadenitas y seguir con el mismo motivo. Terminemos entonces, amigas, esta parte hasta llegar a la parte del centro, donde les voy a indicar cómo tienen que pasar porque el otro lado obviamente va a ser el mismo. Ya hemos tejido los motivos con los puntos altos de 5 lazadas y 5 cadenitas. En un espacio y en el otro 5 cadenas y medio punto en la mitad, ¿sí? Vamos al centro y siempre antes del centro tienen que llegar con este motivo. Este es el último punto alto del motivo y ahora vamos a tejer 5 cadenas
vamos a saltarnos 3 espacios, 1, 2, 3, y ahí hacemos medio punto. Subo con 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, y ese sería el primer punto alto para la rueda de acá, ¿sí? La diferencia aquí en el centro va a ser que en cada extremo yo comienzo con 5 y termino con 5 cadenas, ¿sí? Entonces vamos a seguir tejiendo normalmente como ya hicimos del punto de acá, así. Hacemos las 3 lazadas y tejemos nuestro punto alto. 5 cadenas, 3 lazadas, 1, 2, 3 y vamos. 1, 2, 3. Tejemos el punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, 3 lazadas y nos saltamos. Vamos a ver cuántos puntos tenemos, contando con las primeras cadenitas, no con las de acá del salto al espacio de acá, sino las cadenitas siguientes. Comenzamos con 5 y las otras 5 es el primer punto. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya tengo 6 y voy a tejer mis 5 cadenitas. Voy a saltarme 3 espacios, 1, 2, 3. Hago 5 cadenitas, mis 3 lazadas y me voy al centro entre este espacio y el de al lado. Entonces tejo el punto y voy a seguir tejiendo normalmente esta parte de acá tal como tejimos esta parte de acá, ¿sí? Con un motivo de puntos altos en un espacio y el otro motivo va a ser 5 cadenas con medio punto en el medio y 5 cadenas, ¿sí? Como ven, así como un puentecito, y así van tejiendo hasta terminar este lado de acá. Bien, amigas, hemos llegado ya al otro extremo y este es el último motivo. Ahora vamos a tejer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Voy a buscar la mitad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí voy a tejer medio punto y al lado 2 medios puntos más. Quedan 3, igual que hicimos al principio. Ahora voy a dar vuelta al tejido y vamos a hacer la última parte del vuelo de nuestro chal. Vamos a bajar con 2 puntos deslizados y dentro de las primeras cadenitas voy a hacer 5 medios puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora voy a pasar a los espacios donde está tejido estos puntos altos, ¿sí? Voy a tejer medio punto, luego vamos a hacer 5 puntos altos, pero estos solo de 2 lazadas. 2, 3, 4, 5. Voy a hacer ahí mismo un medio punto y me voy a pasar al siguiente espacio. Ahí tejo medio punto, luego 5 puntos altos. Tres, 4, 5. Medio punto y voy a pasar al siguiente. Hago medio punto y luego 5 puntos altos.
4, 5, medio punto, y miren cómo va quedando bien bonito. Seguimos con medio punto en el próximo espacio, 5 puntos altos, nos toca medio punto y luego vamos a hacer 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, medio punto y paso al siguiente espacio. Tejo 5, 1, 2, 3, 4, 5 y medio punto. Vamos al último espacio, medio punto, 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4 y 5. Termino con medio punto y ahora nos toca tejer en este puentecito donde hice 5 cadenas con medio punto en la mitad y 5 cadenas. Ahí voy a tejer solo 5 medios puntos en cada espacio. 2, 3, 4 y 5. Voy al siguiente espacio, igual, 5 medios puntos. 3, 4 y 5. Y vamos a los motivos, donde vamos a repetir lo mismo que ya hicimos acá, ¿sí? Vamos a hacer medio punto, 5 puntos altos, medio punto, y así terminamos los espacios. Y cuando nos toca los puentecitos, 5 medios puntos, 5 medios puntos. Vamos a ir tejiendo así hasta llegar a la punta, ¿sí? Para indicarles ahí cómo damos el salto. Bien, ya está tejida la parte del centro. Aquí la única diferencia es que dentro de las cadenitas con las que empezamos, ¿se acuerdan que les dice tejer 5 cadenitas para luego hacer los motivos? Entonces, aquí vamos a tejer los 5 medios puntos. Luego vamos a tejer el mismo motivo que hicimos acá, es decir, en cada espacio medio punto con 5 puntos altos, luego medio punto y seguimos así en cada espacio. Aquí como es la parte del medio, nos van a salir 6 motivos, ¿sí? Solo en el centro. Luego de las cadenitas está 1, 2, 3, 4, 5 y 6 motivos, ¿sí? De los mismos, con medio punto, 5 puntos altos y medio punto. Al extremo nos topamos con las 5 cadenitas iguales a las de acá, con las que empezamos. Y aquí vamos a tejer 5 medios puntos para luego seguir tejiendo todos los motivos del otro lado de la misma forma que ya lo hicimos en el lado de acá, ¿sí? Entonces terminemos los motivos de acá igual que hicimos en el lado derecho para terminar ya nuestro chal. Bien, amigas, yo ya he terminado todos los motivos a partir del centro de este lado de acá también. Ahora lo que voy a hacer es tejer un punto deslizado sobre el medio punto de acá y otro, y voy a rematar. Recorto
y me voy a ayudar de un crochet más delgadito para perder el hilo, ¿sí? Y eso ha sido todo el trabajo de este lindo chal. Bien, amigas, yo ya he terminado el chal. Miren ya cómo quedó bien lindo. Ahí se ve el borde. Sí, es un chal grandecito, bien bonito, pero por falta de espacio aquí ustedes no lo pueden divisar muy bien. Así que dentro de unos minutos le voy a probar a mi amiga Lucrecia para que ustedes puedan apreciarlo bien. Miren, amigas, ya como luce el chal sobre mi amiga Lucrecia. Queda muy elegante, depende cómo ustedes lo quieran combinar, cómo ustedes lo quieran usar, porque se lo pueden poner así como luce en este momento, abierto, o lo pueden utilizar también como un cuello. Lo pueden cruzar de los dos lados, lo pueden cruzar solo de un lado, en fin. Yo les doy la idea y ustedes miren cómo les puede quedar mejor. Se los dejo de tarea para que hagan ustedes también en su casa. ¿Les gustó este chal, amigas? ¿Verdad que muy lindo? Aunque ustedes deben tener un poquito de paciencia en la parte del borde, porque sí deben poner atención. Pero yo les voy a dejar, como les dije, el gráfico para que sea más fácil para ustedes tejerlo. Déjenme en sus comentarios, amigas, que yo a todas les leo, como siempre les digo. Aunque no tenga el tiempo a veces para poder responderles a todas, pero poco a poco me voy a ir dando el tiempo para hacerlo, porque para mí es muy importante el compartir con ustedes. Gracias por seguirse suscribiendo. Si les ha gustado mi video, denle dedito arriba, porque así me motivan a sacar muchas cosas más lindas para ustedes. No se olviden de suscribirse activando la campanita para que sean notificadas de mi nuevo video. Y pues les espero, Dios mediante, el jueves de puntadas, porque vamos a hacer algo muy bonito y sé que les va a gustar. No les canso más y nos vemos.